Masejet Baba Batrada Flametet Amudalef 39a, pero comenzamos las últimas 3 líneas del DAF anterior. Dice la Gemara: Ejidami Meja, Amaros David, Plania Gazlanahu, lo havia Meja. Plania Gazlanahu, de Nakitra learai be Gazlanuta, ulemachar te van a la bedina, havia Meja. Como mencionamos anteriormente, cuando una persona, por decir Rubén, está ocupando una tierra argumentando de que él compró esa tierra del dueño original, si viene el dueño original, por decir Shimón, y protesta dentro de los primeros 3 años de la ocupación de Reubén, protesta en contra de Reubén, eso impide que Reubén cree una hazaká, establezca un derecho de pertenencia. Eso impide que Reubén no se adueñe de la tierra. Al final de la clase anterior, Raba dijo que la halajá es que esta protesta que puede hacer Shimón para evitar la hazaká de Reubén no es necesaria que la haga en presencia del ocupante, en presencia de Reubén, sino la puede hacer también no en presencia de Reubén, sino en presencia de 2 testigos nada más. Viene la Gemara a continuación y nos analiza qué es lo que tiene que decir Shimón cuando protesta. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las palabras que tiene que decir? Dice Rav David, si Shimón protesta, no enfrente de Reubén, sino enfrente de los testigos, y dice, fulanito, o sea, Reubén, es un ladrón, no es suficiente como protesta. Porque está diciendo que es un ladrón, pero no está diciendo que le robó a él. O sea, no está diciendo que esa tierra la robó. Sino es necesario que proteste, que le diga a los testigos, fulanito, o sea, Reubén, es un ladrón porque me robó mi tierra. ¿Sí? Y mañana yo lo demandaré en el Betín. Ahí sí es considerado protesta. ¿Por qué? Porque en sus palabras dijo, no que es un ladrón en general, sino que la tierra la cual está ocupando, la robó. Seguimos. Amar lo tembrule, mai. Amar Razdevidha, ka amar lo tembrule, Rafapa amar, le dide lo tembrule. La jarina imbrulehu, jabra itle, jabra itle. La Gemara ahorita trae diferentes casos. El primer caso es, ¿qué pasa si Shimón protesta? Como dijimos, no es necesario protestar en frente del ocupante, sino suficiente en frente de 2 testigos. ¿Qué pasa si Shimón protesta en frente de 2 testigos y les dice, les pido que por favor no le digan al ocupante que protesté? ¿Qué pasa en este caso? ¿La protesta es buena protesta o no? Razdevid dice, pues obviamente no. ¿Por qué? Porque si le está diciendo a los testigos que no le diga al ocupante, pues el ocupante nunca va a escuchar, nunca se va a enterar, va a votar el shtar, como explicamos ya en la clase anterior, entonces no es considerado una buena protesta. Así dice Rav David. Sin embargo, Rav Papá discute y dice, no. Aquí, lo que le dijo el protestante, o sea, lo que le dijo Shimón a los testigos es, no le digan al ocupante que protesté. Pero no le molesta a Shimón que los testigos le digan a otras personas que no sea el ocupante. Y ya que le pueden decir a otras personas que no sea el ocupante, esas otras personas tienen amigos que le va a llegar al final a las orejas y a los oídos del ocupante, y por lo tanto sí es una buena protesta, y por lo tanto Reubén no crea una hazaká. Próximo caso en el cual discuten Rav Papá y Razdevid, Ambrule lo ambrinanle. Amar Razdevid haka Ambrule lo ambrinanle. Rav Papá amar le dide lo ambrinanle. Le ajarina ambrilehu jabra itle. Ve jabra itle. ¿Qué pasa si Shimón protestó en frente de otra vez, no es necesario en frente del ocupante, Reubén, sino lo hizo en frente de los testigos? Pero aquí Shimón no le pidió a los testigos que no digan. Si los mismos testigos le dijeron a Shimón, quiero que sepas, está bien que protestaste en frente nuestra, pero no le vamos a decir esta protesta al ocupante. Razdevid opina, pues el hecho que dijeron que no se lo van a decir,
no le va a llegar, entonces no es una buena protesta. Entonces Shimon, sabiendo que no es una buena protesta, porque sabe que no le va a decir, pues tiene que volver a protestar. Y si no, pierde. Sin embargo, el papá dice no. Los testigos dijeron que no le van a decir al ocupante, pero sí le van a decir a amigos de los testigos. Y esos amigos tienen otros amigos, y esos amigos otros amigos, hasta que al final le va a llegar al ocupante. Por lo tanto, sí es considerada una buena protesta, por lo tanto no es necesario que Shimon haga una nueva protesta, y por lo tanto Reubén no puede crear una hazaká de esta forma. Próximo caso, en este próximo caso, tercer caso, no hay discusión. Amar leu, lo teipuk lehu shuta. Amar Rav Zevid, haka amar lo teipuk lehu shuta. En un caso, que Shimon le dice a los testigos, les pido que por favor no salga nada de vuestras bocas. O sea, protestó en frente de los testigos y le dijo, les pido que no salga nada de vuestras bocas, no saquen nada de sus bocas. En este caso dice Rav Zevid y no hay discusión, le dice claramente que no saque nada de la boca. ¿Qué significa que no saque nada de la boca? Que los testigos no pueden decir nada ni al ocupante ni a los amigos. Entonces no tiene como llegar la protesta a el ocupante y por lo tanto no sirve esta protesta y tiene que volver a protestar. Próximo caso, cuarto caso, Ambrule lo mafkinan shuta. Amar papaja kamrile lo mafkinan shuta. Rabunabre de Rav Yoshua Amar colmilta de lo rami ale de inish amar la colmilta de lo rami ale de inish amarla velav adate. Escuchan este caso como un mensaje interesante que sale. ¿Qué pasa si Shimon protesta en frente de dos testigos y él no le dice ninguna limitación a los testigos, pero los testigos le dicen a Shimon, no sacaremos nada de nuestras bocas? ¿Sí? Rapapá dice, bueno, el hecho que dice que no van a sacar nada de sus bocas, ¿qué significa? No van a sacar nada de la protesta a nadie. No van a sacarlo en absoluto de las bocas, ni al ocupante, ni a los amigos. Entonces no sirve la protesta, entonces tienen que volver a protestar. Sin embargo, Rabunabre de Yeshua aquí discute y dice, en este caso sospechamos que sí lo saquen de la boca y lo digan. ¿Por qué? Porque la regla es la siguiente. Cualquier cosa que una persona no tiene obligación en hacer así o asá, y él dice que lo va a hacer de una manera, al final puede cambiar. A pesar que digo que lo va a hacer de una manera, pero ya que no tiene ninguna obligación de hacerlo de esa manera, puede cambiar. Hasta aquí también. A pesar que los testigos dijeron, no vamos a sacar nada de las bocas, nadie le pidió. Ellos lo están haciendo por su propia voluntad. Entonces, ya que pueden hacer así o pueden hacer así, pueden cambiar sin problema. Por lo tanto, asumimos que sí lo van a decir y sí le va a llegar al oído de Reubén, del ocupante, muy bien. Y por lo tanto, sí va a ser considerada una buena protesta y no va a ser necesario hacer otra protesta para que impida la hazaká de Reubén. Seguimos. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Mecha'a shelo befanav havia mecha'a. הייתי ברב לרב נחמן, אמר ביהודה לא אמרו 3 שנים, אלא כדי שיהיה באספמיה ויחזיק שנה, וילכו ויודיעו שנה, ויבואו לשנה אחרת. ויסר כדתך מחאה שלו בפניו במחאה, למה לי למייטה? לייטה ואתה מדוכתה ולמחה. אתה מצא טובה כמשמלן, דנייטה ונישקולר ופרא. מדקמות תילה רבה לרב נחמן, מכלל דלא סבירה לידי מחאה שלו בפניו במחאה. ואמר רבה, מחאה שלו בפניו במחאה, בתר דשמעה, ורב נחמן סברה. Escuchen bien los nombres. Dice Raba en nombre de Rav Nachman. ¿Quién dice? Raba en nombre de Rav Nachman. Una protesta del dueño original en contra del ocupante. Una protesta no en frente, no en presencia del ocupante, sí es considerado una buena protesta y eso anula la hazaká. Así dice ¿quién? Raba en nombre de Rav Nachman. Le pregunta Raba a Rav Nachman. O sea, esto lo dijo Raba en nombre de Rav Nachman. O sea, que básicamente Rav Nachman dijo eso. Viene Raba y le pregunta a Rav Nachman, no me cuadra. Pregunta de nuestra Mishnah, que vimos en la clase anterior. En la Mishnah, en la clase anterior vimos que Rabbi Yehuda, al final de la Mishnah, Rabbi Yehuda dice que ¿por qué se necesita hazaká 3 años? No por el tema del documento que se pierda y eso, sino por otra razón Rabbi Yehuda opina. ¿Cuál es? Que es el tiempo que te tarda cuando el ocupante está en Eretz Israel
en la propiedad que pertenece a Shimón, y Shimón no se encuentra viviendo ahí, sino ¿en dónde? En España. Le tarda un año hasta que todo el mundo en Israel se entera que Reubén está ocupando. Después sale una delegación de Israel para avisar a Shimón que está en España un año. Y cuando se entera Shimón, tiene que ¿qué? Volver e ir a Israel para reclamar un año más. Hermano, un segundo, ¿para qué tiene que ir a Israel a reclamar? ¿Para qué tiene que ir hasta Israel a reclamar? ¿Que proteste de dónde? Desde España. ¿Por qué? Porque según Rav Nachman, tú que dices que que una protesta no en presencia del ocupante es considerada una protesta, pues puede protestar en España aunque no está en presencia del ocupante, que protesta en frente de los testigos. Responde Rav Nachman, definitivamente podría ser, pero la Mishnah nos está enseñando un consejo bueno. ¿Para quién? ¿Para el dueño? Es que a pesar que puede protestar no en presencia del ocupante, es bueno que vaya. ¿Por qué? Porque si protesta, no en presencia de él, al final se va a quedar con la tierra, porque protestó y le va a llegar al oído, a la oreja, ¿sí? Pero, las frutas que comió mientras el ocupante las va a perder. A diferencia, si él va hacia allá, va a pelear también las frutas y las va a ganar. Entonces, un consejo bueno, la protesta no en presencia sirve para agarrar la tierra, pero las frutas las vas a perder. Entonces, para que puedas cobrar las frutas, ve a Israel. Así responde Rav Nachman. Viene la Gemara y analiza y pregunta lo siguiente. Rav Nachman dijo que, ¿qué dijo Rav Nachman? Que protesta no en presencia del ocupante, sí es considerado que una protesta. Y Raba le preguntó a Rav Nachman. Si Raba le preguntó a Rav Nachman, ¿significa que Raba está de acuerdo o no está de acuerdo con Rav Nachman? No está de acuerdo con Rav Nachman. Y aparentemente, ¿qué opinaría? Mashma que opina que una protesta no en presencia del ocupante no es protesta, pero no me cuadra. Porque Raba, como dijimos al principio de esta clase, al final de la clase anterior, ¿qué dijo? Que la halajá es que que una protesta no en presencia del ocupante sí es considerada una buena protesta. Entonces, ¿cómo aquí Raba le pregunta a Rav Nachman? Responde la Gemara, no te voy a explicar. Al principio él opinaba que no es considerada una buena protesta. Y por eso le preguntó a Rav Nachman de la Mishnah. Pero una vez Rav Nachman ya respondió la pregunta, escuchó la respuesta y se retractó. Y lo que dijimos en la clase anterior y al principio de esta clase, que Raba opina que la halajá es que una protesta no en presencia del ocupante es buena protesta, es después de la respuesta que recibió de Rav Nachman. Seguimos. Ashkahinu Rabbi Yosef Rabbi Haina le talmidav de Rabbi Yohanan amar leu mi amar Rabbi Yohanan mecha'a bekama Rabbi Chava amar Rabbi Yohanan mecha'a bifnei shnaim Rabbi Abba amar Rabbi Yohanan mecha'a bifnei shalosh. Ahorita la Gemara empieza a analizarnos. Sí, definitivamente la halajá es, como acabamos de concluir, como mencionamos en la clase anterior y ahorita también, que Shimón puede protestar dentro de los 3 años de la ocupación de Reubén. No es necesario que lo haga en presencia de el ocupante Reubén, sino puede hacerlo en presencia de otras personas. Se encontró Rabbi Yossi y Rabbi Haina a los alumnos de Rabbi Yohanan, y le preguntó, dígame algo, ¿será que Rabbi Yohanan una vez mencionó en presencia de cuántas personas tiene que hacer la protesta? No es necesario en presencia del ocupante, pero sí es necesario en presencia de unas personas. ¿Cuántas personas? Dijo Rabbi Yahya Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, que hay que hacerlo en presencia de 2 personas. Rabbi Abao, sin embargo, en nombre de Rabbi Yohanan, dice en presencia de 3 personas. O sea, no obstante, no es necesario hacerlo en presencia del ocupante, pero es necesario hacerlo, según Rabbi Yahya Barabá, en nombre de Rabbi Yohanan, en presencia de 2 personas, y según Rabbi Abba, en nombre de Rabbi Yohanan, en presencia de 3 personas. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, Leima de Rabba Barabuna, Kamiflegi, de Amar Rabba Barabuna, Colmilta de Mitambre, Beapetlata, Letbe Mishum Lishna Bisha. Manda ahora Bishnaim, Letle de Rabba Barabuna, un manda ahora Bishosha, Itle de Rabba Barabuna. Lo, de Kula Alma, Itle de Rabba Barabuna. והאחה באקה מפלגי, מאן דאמר בפני שניים כסר מחה שלו לפניו לא במחאה, ומאן דאמר בפני שלושה כסר מחה שלו לפניו במחאה. בהתאמה, דכולי על מה מחה שלו לפניו במחאה, והאחה באקה מפלגי, מאן דאמר בפני שניים סבר סהדותא באינן, ומאן דאמר בפני שלושה כסבר גילוי מילתא באינן. La Gemara intenta decir que discuten en aparentemente lo que dice Rabba Barabuna. Rabba Barabuna dice en Erjín, Daftetzain Amudalef, que cuando una persona dice algo malo, la shonará,
enfrente de 3 personas, ya no hay ninguna prohibición que esas 3 personas digan esa cosa mala. Ese es la Lashon Hara. ¿Por qué? Porque ya que la Lashon Hara fue dicho enfrente de 3 personas, seguro, cuando lo dice enfrente de 3 personas, ya se va a publicar. Es como si fuese que ya está público. Cuando viene una de esas 3 personas y lo vuelve a repetir, ya no es considerado que está diciendo y divulgando la Lashon Hara. Así dice ¿quién? Rabá bar Rabuna. O sea que Rabá bar Rabuna dice que cuando haces algo enfrente de 3 personas, ahí tenemos seguridad que se divulgue, que se publique. Dice la Guimara, el que opina, o sea, Rabbi Jeba Rabá en nombre de Rabbi Yohanan, que dice que la protesta de Shimon hay que hacerla enfrente de 2, no está de acuerdo con Rabá bar Rabuna, porque él opina que inclusive cuando lo dice enfrente de 2 ya se va a publicar y le va a llegar a la oreja, al oído del ocupante. Sin embargo, el segundo, o sea, Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan, que opina que hay que hacerlo en presencia no es necesario en presencia de Rubén, pero sí en presencia de 3 personas, opina como Rabá bar Rabuna, que para que se publique y se divulgue se necesitan ¿cuánto? 3 personas. Así la Gemara intenta decir. Sin embargo, la Gemara dice no hay obligación de explicar así. Podemos decir que en verdad todos están de acuerdo, ambos están de acuerdo con la opinión de Rabá bar Rabuna, que para que algo se publique y se divulgue se necesita decirlo en frente de 3 personas. ¿Y en qué discuten? Discuten en lo siguiente. Rabbi Hayá bar Abba, que dice en nombre de Rabbi Yohanan que la protesta se puede hacer en frente de 2, opina, escuchen bien, que mejá shelo befanav lo habi mejá, que una protesta no en presencia del ocupante no es considerado una buena protesta. Para que sea considerada una buena protesta se necesita hacer en frente del ocupante. En este caso, si hay que hacerla en frente del ocupante, no hay duda que 2 van a ser suficientes, porque se está haciendo en frente del ocupante. Sin embargo, la segunda opinión, o sea, Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan opina que una protesta no en presencia del ocupante es considerada una protesta y por lo tanto hay que hacerlo en frente de 3. ¿Por qué? Porque para que se divulgue se necesita y se publique se necesitan 3, como dice Rabá bar Rabuna. Primera manera de explicar. Segunda manera de explicar es decir la Guimara, podemos decir que todos están de acuerdo, aparte que todos están de acuerdo con Rabá bar Rabuna que para que se publique algo hay que hacerlo en frente de 3, también todos están de acuerdo que una protesta no en presencia del ocupante sí es considerada una buena protesta. ¿Y en qué discuten? Discuten en lo siguiente. Rabbi Hayá bar Abba, que dice en Rabbi Yohanan que es suficiente que la protesta se haga en frente de 2, nada más, opina que lo único que se necesita, ¿sí? Un segundo. Lo único que se necesita es un testimonio que el Shimon, el dueño original, protestó, ¿sí? Y no se necesita que seguro se divulgue. O sea, explico, cuando hay 3, cuando uno lo dice enfrente de 3, seguro se divulga. Cuando es enfrente de 2, no es seguro, pero posiblemente sí, pero no es seguro. Entonces, según Rabbi Hayá bar Abba, que es suficiente enfrente de 2, el nombre de Rabbi Yohanan que es suficiente enfrente de 2, él opina, suficiente que haya un testimonio que el dueño Shimon protestó. Y cuando ya ese testimonio, aunque no hay seguridad que se publique, pero hay posibilidad, eso es suficiente. Sin embargo, Rabbi Abba opina, no hay que hacerlo en frente de 3, porque no es suficiente que haya posibilidad que se publique, sino tiene que haber certeza, tiene que haber más seguridad. Y para que haya seguridad que se publique, se necesita en frente de 3. Seguimos. Gidal bar Maniume, Havele Mehuyatale Mehuye. Ashkajino le Rabuna Ulhiyah bar Rab ule Rabhelkiah bar Tuvi, de Abu Yatveu Mahakamayu. לשנה הדרת למחוי אמרו ללא צריכת אחי אמר רב כיוון שמיכה שנה ראשונה שוב אינו צריך למחות ויקמא אמר אמר לחיה ברב כיוון שמיכה שנה ראשונה שוב אין צריך למחות. אמר ריש לקיש משום בר כפרה וצריך למחות בסוף כל 3 ו3. די ברבי יוחנן וכי גזלן יש לו חזקה גזלן סלקא דעתך אלא כגזלן יש לו חזקה אמר רב ההלכתה צריך למחות בסוף כל 3 ו3. La Gemara trae la siguiente historia. Gidal, una persona que se llamaba Gidal bar Maniume, tenía una propiedad y estaba siendo ocupada esta propiedad por fulanito, por decir por Reubén. Y ese ocupante, este Reubén, decía que la compró y estaba cumpliendo los 3 años. Y Gidal bar Maniume no quería que cumpla los 3 años, entonces tenía que para que no cumpla, mejá, protestar. Bueno, se encuentra a 3 personajes, 3 jajamim, Rabuna, Hayá bar Rab y Rabhelkiah bar Tuvi. Y como ve a 3, decide que
Viene y dice que ¿qué? Protesto en frente de 3. Así hizo el primer año. El próximo año volvió nuevamente en frente de esos 3 y volvió a protestar. Le dijeron, no es necesario que vuelvas a protestar. Como dijo Rab, ¿sí? Así dijo Rab, una persona que ya protestó el primer año, no es necesario que vuelva a protestar el segundo y tercer año. Y una segunda versión, que no lo dijo Rab, sino lo dijo Hiab Rab, que cuando una persona protesta, lo mismo, cuando una persona protesta el primer año, suficiente y no es necesario que también proteste el segundo y tercero. La Gemara limita esto. Dice Resh Lakish en nombre de Barcapará, a pesar que no es necesario protestar todos los años, cuando le están ocupando una propiedad a una persona, pero sí es necesario protestar al final de cada 3 años. O sea, una vez uno protestó, suficiente para el grupo de 3 años. Pero después, para el próximo grupo de 3 años, otra vez tiene que ¿qué? Protestar. Cada 3 años tiene que protestar. ¿Por qué? Porque una persona cuida su documento únicamente ¿cuánto? 3 años. Viene Rabbi Yohanan y no le cuadra esto. ¿Por qué? Dice, no entiendo. Si ya protestó el primer año, ¿sí? Pues básicamente el ocupante, ¿qué es? Un gazlán. ¿Un gazlán, un ladrón puede hacer hazaká? Claro que no. Entonces, ¿para qué es necesario que vuelva a protestar? Sí, de acuerdo, todos los años no es necesario, pero cada 3 me acabas de decir que sí. ¿Para qué? Si ya protestó el primer año, ya básicamente el ocupante es considerado ¿qué? Como un gazlán. Y si es considerado un gazlán, pues ¿para qué necesitas volver a protestar? Ya es un gazlán, no existe que hagas acá. Así pregunta Rabbi Yohanan. Y la Gemara pregunta sobre la pregunta de Rabbi Yohanan. ¿Acaso el ocupante es un gazlán? ¿Tienes testigos que el ocupante es un gazlán? No tienes. Solo decimos que ya que el dueño original dice que no se lo vendió y está protestando dentro de los 3 años y el ocupante no tiene un documento, por eso se la quitamos. Pero no se la quitamos porque seguro es gazlán por safek, por duda. ¿Sí? Pero no porque es gazlán. ¿A qué te refieres tú preguntar a Rabbi Yohanan que es un gazlán y no tiene hazaká? Explica la Gemara, que se refiere a Rabbi Yohanan preguntar que a pesar que no es gazlán, pero hay posibilidad que sea gazlán. Ahí está, por eso se lo sacamos a él. ¿Sí? Y ya que hay posibilidad, no es necesario que cada 3 años protestes. El hecho que hay posibilidad, de la misma manera que un gazlán 100% no puede hacer hazaká, pues también aquí este gazlán, que no es seguro que es gazlán, es safek, es gazlán, no puede que... No puede hacer hazaká. Entonces, cuando el primer año ya protestaste y ya está en ese estatus de safek gazlán, ya no puede hacer hazaká. Entonces, no va a ser necesario que cada 3 años proteste. ¿Cuál es el halajá al respecto? O sea, que Rabbi Yohanan discute. ¿Cuál es el halajá al respecto? Dice Raba, la halajá es que cada 3 años es necesario que proteste. No como Rabbi Yohanan, sino como Resh Lakish en nombre del Capará. Cada 3 años es necesario que proteste. No es necesario que cada año proteste, pero cada 3 años es necesario que proteste. Seguimos un poco más. Tani Barcapará, ir hazar veir y mahamatana rishona ir en lo hazaká. Veim lav yeshlo hazaká. Barcapará nos dice en la baraita lo siguiente. Que acabamos de decir que es necesario que cada 3 años haya mejá, haya una protesta. Dice la Gemara, ¿qué pasa si hubo 9 años de ocupación? Y una vez cada 3 años, ocupación por Reubén, y una vez cada 3 años vino el dueño original, Shimón, y protestaba. Protestó después de los primeros 3 años, después de los segundos 3 años, o sea, el sexto, y después de los terceros 3 años. La halajá es la siguiente, escuchen esto interesante. Si Shimón, el dueño original, protestó las 3 veces, una vez cada 3 años, con el mismo argumento, por decir, decía, ese campo es mío y no es de él, me lo está robando, efectivamente, no tiene hazaká Reubén. Pero si cambió de argumento, ¿sí? Por decir, la primera vez dijo que Reubén está robándola. Y la segunda vez, después de 3 años, los segundos 3 años, dijo que ese campo no es de Reubén, sino es una hipoteca en sus manos, pero es mía. O sea que cambió de argumento. El primero dijo está robando, ahorita dice que es una hipoteca, es una contradicción en los argumentos. O sea, uno anula al otro, es como si fuera que no hubo protesta y ya que hubo varios años, sí se crea una hazaká. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.